Aquí estamos nuevamente en nuestro video devocional. Nuestro día es el día número 22. Y yo sé que ahora van a hacer una serie de lecturas diferentes, pero usted lo puede seguir ahí, van a estar en la pantalla. Pero hoy vamos a poner como el verso central Génesis 26, 12. Dice así la palabra de Dios en la Biblia al día. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor le había bendecido. Hoy continuamos con el tema, aunque ahora ya no es Abraham, ahora es Isaac su hijo, con el tema de la obediencia. La obediencia es una de las cosas más importantes y lo voy a poner todo lo que vamos a hablar, como estas serían las palabras, el resumen de todo lo que vamos a hablar. Siempre será más bendecido el obediente aún en tiempos de escasez que el desobediente en los tiempos de abundancia. Y lo vamos a entender más claro conforme avancemos. Aun cuando la economía o las diferentes circunstancias de la vida sean de escasez, sean de desempleo, recesión, poco trabajo, siempre seremos más bendecidos que aquellos que viven en abundancia si obedecemos a Dios. Por supuesto que la bendición de Dios no solo es monetaria, pero incluye muchas formas. Pero nuestro enfoque hoy es la obediencia. El capítulo 26 del libro de Génesis nos da a nosotros, en una forma resumida, toda la vida de Isaac. Y vemos cómo se repiten algunas de las situaciones que su mismo padre había enfrentado. Por ejemplo, él enfrenta al principio de la narración el hambre, como su padre había enfrentado el hambre. Y de hecho Isaac tiene la intención de irse para Egipto para escapar del hambre y de la necesidad y de la escasez que había en ese momento en la tierra prometida, en Canaán. Isaac estaba a punto de tomar la misma decisión como su padre la tomó años antes, cuando Dios se le aparece. Y vemos aquí cómo todo cambia. La primera cosa que Dios hace es que Dios viene y pacta con Isaac. Dios renueva el pacto, no así decirlo, pero realmente eso es lo que hizo. Le recuerda: tú estás incluido en el pacto que hice con tu padre Abraham, y por lo tanto la promesa no está en Egipto, donde aparentemente está la abundancia. La promesa y mi bendición es en Canaán, donde yo llamé a tu padre y a donde yo dije que estaría la bendición y la promesa. Canaán era la tierra de la promesa, era la tierra de la obediencia, era el lugar donde él demostraría su fe en Dios. Por eso me gusta el pasaje que leímos al principio. Dice: y Isaac sembró en esa tierra, en la tierra de la promesa, aunque en ese momento era un momento de escasez. Ahora, la obediencia a Dios no siempre tiene sentido, humanamente hablando, porque no siempre es lo que aparentemente nos conviene. A veces puede parecer una decisión que no tiene sentido a vista de todo mundo, pero es donde nosotros empezamos verdaderamente a caminar por fe. Egipto representa la prosperidad material fuera de la voluntad de Dios, mientras que Canaán representa la tierra de la bendición, aunque en ese momento había escasez. Isaac obedeció a la voz de Dios cuando Dios le dijo, escuche las palabras, dice así exactamente: reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y cuál fue el resultado o cómo respondió Isaac a lo que Dios le está pidiendo? Dice así: habitó pues Isaac en Gerar. Génesis 26 del 3 al 6. Notemos que Dios mismo le dice a Abraham: porque Abraham me obedeció, yo lo bendije, porque él creyó mi palabra, por eso lo bendije. Bien importante, Dios conecta la bendición con la obediencia. La obediencia es una de las cosas más importantes en nuestra vida. No podemos desligar el tener fe en Dios y la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. No es asunto de si me gusta o no me gusta, es asunto de obediencia. Dios conecta directamente con nuestra obediencia a su bendición.
Si nosotros queremos el favor de Dios en nuestra vida, la primera lección que necesitamos aprender es a caminar en obediencia. Isaac no solamente se quedó en la tierra, pero como leímos al principio, dice, y sembró. Ahora, esto fue un acto de fe, porque estaba sembrando en una tierra donde no había nada. Estaba como sembrando en el desierto. Por eso dice, y Isaac sembró en esa tierra. Y ahí la fe y la obediencia conectadas, porque él estaba creyendo que no estaba tirando su semilla en vano, él estaba creyendo que iba a haber resultado de obedecer, aunque estaba sembrando en un lugar que parecía que no tenía sentido sembrar nada. En un sentido era como una siembra profética, como lo que muchas veces nosotros hacemos, sea dinero, sea cosas o cosas que hacemos para otros, porque Dios nos está pidiendo, estamos sembrando. ¿Verdad? Y a veces pensamos pero no tiene sentido, no le veo fruto a esto. Pero si Dios nos está pidiendo algo, ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba a través de nuestra obediencia. Yo creo con todo mi corazón que el acto de sembrar en esa tierra, pero era la tierra de la promesa, aunque había una tierra de escasez en ese momento, pero ese acto cambió las cosas. Yo creo que el acto de Isaac afectó la naturaleza, porque el lugar de desierto, el lugar donde no había nada, dice, le produjo al 100 por 1. Y es bien importante, lo voy a leer el versículo con el cual empezamos. Y dice, Isaac sembró en aquella región, y dice, y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. O sea, no importaba la tierra, no importaba la condición de la tierra, pero el sembrar, al hacer ese acto de hacer en obediencia a Dios, ese acto fue lo que cambió la tierra y trajo la bendición de Dios. Dice, porque el Señor lo había bendecido. La tierra produjo por la bendición de Dios, pero Dios la bendijo porque Isaac obedeció. Y dice así, y así Isaac fue acumulando riquezas hasta llegar a ser muy rico. Incluso lo podemos aplicar en cuanto al acto de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a esto mismo que estamos hablando. La lección que aprendemos es que entre más grande sea muchas veces la necesidad, es cuando más debemos actuar por fe. No por lo que vemos, pero por fe en la palabra de Dios. Ahí en la tierra de la crisis, en la tierra de la pobreza, en la tierra donde todo el mundo estaba huyendo, ahí él sembró porque le creyó a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y déjenme decirles algunas cosas que para mí ha sido importante a través de los años de conocer a Dios. Número uno, en primer lugar necesitamos, como ya vimos en esta historia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ya sea en su palabra, ya sea a través de las circunstancias, ya sea en nuestra meditación de la palabra, ya sea en nuestro corazón, pero lo importante es que tenemos que escuchar a Dios y luego actuar por fe, creyendo lo que creemos que Dios dice en su palabra o que nos está hablando a nosotros directamente, pero que siempre refleja lo que dice su palabra, por supuesto. En segundo lugar, si creemos, no podemos ser pasivos. La pasividad no está acompañada o no está casada con la fe, está divorciada. No podemos ser pasivos y tener fruto. Isaac actuó, sembró. Mi pregunta es, ¿qué cosas Dios quiere que tú siembras? Pregúntate en este momento en tu vida. ¿Cómo vas a demostrar que le crees las promesas a Dios? ¿Qué cosas prácticas y sencillas puedes hacer para activar tu fe? ¿Qué actitudes debes de cambiar? Examina los lugares y hasta las personas donde has sembrado para ser el lugar donde Dios quería que tú sembraras. Hay mucha gente que siembra en deporte, siembra en cosas que no producen, y no que estén nada de malo el deporte, pero a veces es todo su enfoque en la vida, diversiones y cosas así por el estilo, y eso no produce nada realmente. Yo te quiero decir de un lugar donde tú siempre debes de sembrar, y es en la visión que Dios ha tenido para tu vida. Nunca tengas temor sembrar donde Dios te ha dado una visión. No solamente refiero a la iglesia, pero me refiero, por ejemplo, si tú crees que tienes un llamado de Dios, no tengas temor gastar dinero para que tú te prepares mejor, para que tú puedas servir, para que se cumpla el propósito de Dios. Estás sembrando. Si Dios te ha llamado a servir a la gente, hazlo mejor.
Siempre debemos yo sé que a todos somos llamados, pero me refiero a te llamado a servir como pastor o como evangelista o alguno de los ministerios. Entonces no tengas temor a invertir en eso, porque estás sembrando en una buena tierra, que es la visión de Dios para tu vida. Ahí Dios, en ese lugar donde Dios te ha llamado, o a veces también puede ser Dios me trajo a esta nación. No tengas temor, entonces invertir aquí. Mucha gente que vive aquí, Dios los llamó a vivir en este país y están sembrando allá en otro lugar. Es una semilla que estás desperdiciando, que alguien más va a utilizar. Espera que Dios, así como el grano de trigo que sembró Isaac, Dios lo bendiga para que tus siembras produzcan fruto verdaderamente como Dios quiere dar en tu vida. Siembra con fe, siembra con esperanza, anhela con todo tu ser el fruto, siembra tu vida misma y Dios te dará el 100 por 1, así como Isaac. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que siembres? No tengas duda en sembrarlo en la tierra donde Dios te está llamando. Este es mi deseo y espero que en este día puedas sembrar para la gloria de Dios. Bendiciones.